Buenas tardes, gente de Mataró. Hoy estamos con Quique Spa. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes. Es jugador de baloncesto, podemos decir, profesional, semiprofesional. Sí, de aquella época era semiprofesional. Y actual entrenador de la Unión Esportiva Mataró del Senior B Copa Cataluña. Correcto. Muy bien. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del baloncesto? Bueno, pues en la época de minibásquet, en el colegio Valdemía, un hermano marista de allí pues iba pasando por las clases para ver quién estaba interesado en formar parte del equipo, y bueno, y me apunté, y porque bueno, me gustaba el fútbol también, pero me tiró más el baloncesto y bueno, empecé jugando el torneo de minibásquet aquí en Mataró. Entonces tenía mucho éxito, no sé ahora la verdad, pero en aquella época pues tuvo mucho éxito y entonces pues bueno, me fichó el Mataró para el equipo ya el siguiente año infantil y así empecé. Lo que pasa es que bien es verdad de que en mi época de infantil pues no era bueno y jugaba poco. Despertaste un poquito más tarde, ¿no? Más tarde, cuando en juvenil, con Carlos Nadal de entrenador, pues la verdad es que bueno, fue de un año para otro que entonces pues sí, las cosas me salieron bien. Fuimos al Campeonato de España, que quedamos subcampeones de España, perdiendo la final contra los Estudiantes, que se celebró en Valls. Y bueno, acto seguido, pues ya Moncho Monsalve, que era el entrenador del primer equipo, pues ya se fijó en mí y ya empecé a jugar con el senior con 16 años. ¿Con 16 años? Debuté con 16 años, a punto de 17, porque los cumplo en octubre. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Se da Esta era la primera división. Era primera división, sí. Y bueno, como anécdota, pues puedo decir de que aquel año en el equipo pues estaba yo el jugador más joven de la liga, de toda la liga nacional, y el jugador más veterano, que era Alfonso Martínez, que tenía en aquel entonces, no sé, debía tener 38 o algo así. Y bueno, un verdadero crack. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y eso también propició de que me llamaran para la selección junior española, con Ignacio Pinedo de entrenador y Aito García Reneses de segundo. Y estuve todo un año con la selección junior hasta el campeonato de Europa, pero que entonces no me cogieron, no pude ir al campeonato de Europa, pero fue un año que fui alternando con mi equipo, lógicamente, y en las concentraciones con la selección durante todo ese año. Y bueno, fue un año muy gratificante por las dos cosas, ¿no? Por poder jugar en primera tan joven, con solo 16 años. y además pues con el tema de la selección, que la verdad es que me ayudó mucho, las dos cosas me ayudó mucho para poder progresar como jugador. Carlos Nadal, bueno, para todos un referente, Sí. para descanse. Sí. Bueno, pues veo que fue la pieza clave, ¿no? O sea, Sí. Fue la pieza clave, porque me dio la confianza para poder tirar para adelante y juntamente con Moncho Monsalve por contar conmigo tan joven para el primer equipo, ¿no? Y eso pues fueron los dos entrenadores que en aquellos momentos pues me ayudaron mucho en mi progresión como jugador, la verdad. Sí.
Del Mataró fuiste a... Bueno, primero en Mataró llegaste a coincidir con Joan Martínez. Sí, no. Jugábamos en contra. Yo jugaba entonces con el Mataró y él ya estaba en Manresa. Exacto. Sí, con José María Soler, con Tarruella, con Cabanes. Bueno, con Cabanes sí que coincidí. Ramón Cabanes, coincidí con él, pero también luego se fue para Manresa. Y bueno, jugábamos... Soy muy amigo de su hijo Chávez. Luego, Ángel Cruz, Granollers. Sí, después de mi etapa aquella en Mataró, estuve unos cuantos años. Estuve un año sin jugar porque tuve que ir a la mili, me tocó ir al campamento a Zaragoza y en principio tenía que fichar por el Helios de Zaragoza, estaba en primera también, pero los contactos no fructificaron y me destinaron entonces a Jaca. Y entonces, pues claro, ahí no podía jugar, solo podía ir a la nieve y con los mulos y con cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, me pasé ese año sin jugar. Eso me hizo daño como jugador porque, bueno, tuve la suerte de que al finalizar la mili, pues el Granollers contactó conmigo y me fichó. Año 80. Yo en cuanto a los años, la verdad es que me pierdo, no sé qué año sería, pero podría ser el 80, que entonces pues estaba Ángel Palmi como entrenador y bueno, yo me incorporé en noviembre, que es cuando acabé el servicio militar, y allí estuve 4 años muy buenos, la verdad, disfrutando con jugadores importantes como Chichi Creus, que estuvo de los 4 años, estuvo en mi primer año y mi cuarto año, porque entre medio entonces se fue al Barça, con Esi Hollis, con Mendiburu, Miguel Ángel Lete, Góngora. No, la verdad es que... Puede ser el antiguo pabellón de... Sí. Algún partido he visto allí. Sí. Era un pabellón bueno como local. Y malo como visitante. Como visitante era malo. Sí. Yo recuerdo haber visto un Granollers Madrid y la verdad que perdió el Madrid y lo pasó muy mal. Sí, porque mira, precisamente ese año yo estaba... que hacía poco que me había incorporado, porque ya digo, llegué en noviembre y esto fue en diciembre porque coincidió con la Lotería Nacional que tocó en Granollers. Y al presidente, a Antonio Novoa, pues algún pellizco pilló, yo no, pero bueno. Hablabas de Sicolis, uno de los mejores americanos que yo recuerdo en la liga. Sí. El año anterior venía de Troy Pistons. Sí. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de jugar con...? A ver, primero como persona, excelente. Una persona excelente, amigo, y como jugador también. El calificativo es excelente. Él tenía buen tiro exterior. Saltaba, por eso lo llamaban helicóptero Hollis, y lo podía hacer todo, lo podía hacer absolutamente todo, porque cogía rebote, muchas veces bajaba el balón, que esto pues el entrenador le decía, no me gustaba mucho, dáselo al base, pero bueno, él como tenía buen dominio del balón y demás, pues muchas veces pues ya le salía, ¿no? Y entonces bueno, era un jugador completísimo en todos los aspectos, ya he dicho, tirando de fuera, penetrando, haciendo malabarismos al final para acabar la entrada y defensivamente, hombre, no era un gran defensor, pero sí que... Eliminador. Exacto. Y muchas veces
le decías al rival, entra. Entra que te espera. Verás la que te espera. Sí. Ese recuerdo lo tengo porque incluso hablándolo con él, pues él me lo decía, ¿no? Tú tranquilo, que si se te cuela, Aquí estoy. aquí estaré. Sí, recuerdo de los jugadores que más me impactaron en el principio de que empezaban a venir americanos. O sea, estuvo una estatua también, creo recordar. Antes del Granollers estuvo allí, sí. Y bueno, y entonces en aquella época, cuando estuvo con el Granollers, coincidió que había otro americano también muy bueno, que era Ned Davis, que estaba en el Valladolid. Sí. Y los duelos entre uno y otro eran buenos, sí, eran bonitos y buenos de ver, porque realmente eran dos jugadores excepcionales. Sí, son jugadores que te quedan marcados para siempre. Sí. Después, Quique, a continuación de Granollers. Después de Granollers volví a... Bueno, tuve que dejar, digámoslo así, jugar en la élite por motivos de trabajo, porque entonces ya se empezaba o sea, el último año mío en el Granollers ya se empezó a entrenar mañanas y tardes. Y entonces yo estaba trabajando ya y claro, acabé aquel año como pude. Y al año siguiente, pues entonces lo tuve que dejar y entonces me vine para Argentona, donde vivo desde hace años, y estuve allí con José María Solá, de entrenador. Estuve 3 años allí, pues, y con los amigos y tal. Luego estuve 1 año en Canet de Mar, en segunda división, que también con los amigos, con Javier de Miguel, y otros que estaban allí, y bueno, para disfrutar del baloncesto, ¿no? Y luego ya mi última etapa final fue en Mataró. Quise retirarme ya aquí, ¿En tu casa? en mi casa. Y lo que pasa es que... ¿Primera vez puede ser? No, entonces era segunda. Era segunda, lo que ahora viene a ser Copa, digamos, sí. ¿no? Y bueno, lo que pasa es que me tuve que retirar forzosamente porque, bueno, en una acción, en un partido que además estaba haciendo de jugador-entrenador, porque a media temporada pues echaron al entrenador, Juan Carlos Pie, y quedaban pocas jornadas y entonces tuve que hacer de entrenador, jugador-entrenador. Y casi no jugaba, pero en ese partido jugué un rato y me lesioné. Me dieron un golpe aquí en el ojo que tuvo unas consecuencias importantes y tuve que retirarme forzosamente, ¿no? Bueno, Quique, retirada forzosa como jugador y bueno, empiezas a ser entrenador. Sí, efectivamente. Yo no había pensado nunca, la verdad, en hacer de entrenador, pero al retirarme como jugador, pues José María Solá me dijo, oye, ¿y por qué no te vienes a Cabrera, que él llevaba el senior? ¿Por qué no te vienes a Cabrera a coger el junior y tal? Y bueno, dije, bueno, vamos a probar, a ver. Y la verdad es que bien, me gustó y entonces estuve ese año allí. Lo que pasa es que tuve que acabar cogiendo senior también, porque también José María Solá lo tuvo que dejar hacia el final de temporada y bueno, y acabé esa temporada con el senior. Y luego a partir de ese año entonces ya fui a Premià de Mar, que estaba en segunda división, y bueno, allí también pues hicimos buena temporada. Me acuerdo de Jaume Comas, que era entonces, claro, muy joven, no sé si tenía 18 años o algo así,
y la verdad es que hizo una temporada sensacional, sensacional. Actual seleccionador de selección española de 3x3. De 3x3, exacto, exacto. Y que bueno, y que él en su carrera deportiva pues llegó a las Olimpiadas. Llegó a ser internacional. Sí, llegó a... No, la verdad es que muy bien. Que luego ya me lo traje para Mataró, cuando fiché por el Mataró, me lo traje para Mataró. Pero ya digo, después de aquella experiencia en Premià, luego estuve como segundo entrenador del Mataró con Juan Martínez de primer entrenador en primera B. Fue un año complicado porque económicamente pues hubo muchos problemas, porque se tenía que hacer un continente que no se llegó, que se llegó a hacer y entonces de nuestra ciudad. Sí, y el sponsor pues claro, lógicamente no pagó lo que se tenía que pagar y fue un año muy complicado porque claro, era también semiprofesional, había jugadores... Sí. Y claro, había jugadores que vivían de esto y fue un año pero que muy complicado. Pero bueno, que salimos adelante y pudimos acabar la temporada dignamente. Y luego, después de ese año, pues ya cogí al Mataró. Bueno, ya era Unión Esportiva, ¿no? Entonces, sí, ya era Unión Esportiva. Bueno, cuando lo cogí, yo diría que todavía un año, me parece que sí, que todavía era el Club Deportivo Mataró. Era segunda división y al año siguiente, que fue cuando ya fue Unión Esportiva, entonces conseguimos subir a EVA. Y en EVA también estuvimos unos años muy buenos, la verdad, disfrutando, quedando, hicimos fases. Primero recuerdo una fase que tuvimos previa contra el Ferrol, o al Ferrol, que después de no sé cuántos años conseguimos llenar el pabellón, Josep Mora, y conseguimos pasar aquella eliminatoria y llegar al campeonato final de España, de los equipos EVA. Lo que pasa es que aquel año no se subía, o sea, no había la opción de subir. Sino que al que quedaba campeón de España le daban 2 millones de pesetas y al subcampeón 1 millón de pesetas y al resto nada. Y entonces lo que pasa es que nosotros no quedamos ni primeros ni segundos, quedamos terceros o cuartos, no recuerdo ahora. Pero fue un año también muy bueno, con jugadores aquí los Jordá, los hermanos Jordá, con Alarcón, con Paco Pardos. ¿Sabes que Paco Pardos todavía anda jugando? Sí, lo sé, me lo dijeron el otro día. Hace poco lo vi. Sí, me lo dijeron. Y un jugador elegante, sí, de verdad que sí. Pues todavía sigue. Sí. Y Steve Horton, sí. Que bueno, el fichaje de Steve Horton fue gracias a otro americano que había jugado conmigo en el Mataró, Jack Ryder, que lo llamé porque sabía que él estaba allí en una universidad americana como entrenador y tal. Le llamé para ver si tenía algún americano bueno, bonito y barato, porque claro, no teníamos casi dinero. Y sí, me envió a Steve Horton y bueno, fue excelente, nos dio mucho Steve. Y bueno, y por eso pudimos hacer una temporada tan buena como aquella, ¿no? Luego ya
seguimos en EVA el año siguiente y tal, hasta que, después de, no sé si fueron 4 años que estuve, pues el club decidió pues prescindir de mis servicios y a partir de allí fiché por el Prat en EVA, que también hicimos 2 temporadas, estuve 2 años, 2 temporadas muy buenas, sobre todo la primera, que llegamos al final de la liga regular, habiendo perdido solo, no sé si fueron 3 o 4 partidos. Fuimos a las fases para subir. Lo que pasa es que tuvimos un gran inconveniente, que es que estuvimos 5 semanas sin jugar. Competir. Sí. Y eso nos hizo mucho daño, porque llegamos entonces allí. Para decir la forma, sí. Sí. Y efectivamente al primer partido pues ya nos eliminaron y no pudimos subir. Pero bueno, fueron 2 años muy, muy buenos. En el año 98 fuiste reconocido en la Liga de Sport como mejor técnico Sí, de la ciudad. es verdad, es verdad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, fue... El penúltimo año de Unión. Exacto, Sí. exacto, que fue cuando tuvimos esa temporada tan buena que decía, que fuimos a la fase final y todo esto. Bueno, yo creo que, bueno, más que un reconocimiento hacia mi persona como entrenador, fue más bien un reconocimiento al equipo, porque fue una temporada con jugadores de Mataró, excepto Steve Horton, y yo pienso que fue un reconocimiento a esto, ¿no? Y bueno, y es de agradecer. Y además hubo otro año que también me dieron también este premio, al cabo de unos cuantos años más, en mi segunda temporada, En tu segunda época. en mi segunda época en el Mataró. Bueno, la verdad es que yo siempre digo lo mismo. Bueno, no es solo por el trabajo que haya podido hacer el entrenador, sino que, lógicamente, que los jugadores... Bueno, pero ser reconocido en tu ciudad es gratificante. Mucho, la verdad es que sí. Porque luego en el 2012 te nombraron mejor técnico de Cataluña. Sí. Pero bueno, supongo que el premio que gusta a uno es el que te reconozcan, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Lo que pasa es que sí, es motivo de orgullo y tal, pero vuelvo a decir lo mismo. Es el equipo. Es el equipo. Sí, el equipo, es el equipo. Lo que pasa es que, claro, tienen que designar un entrenador y, bueno, como el equipo había funcionado tan bien y tal, y habían ayudado tanto a que las cosas fueran bien, pues bueno, eso propició de que me pudieran conceder ese premio, y yo contentísimo, lógicamente. Luego, una nueva etapa en la Unión Esportiva en el 2011. Sí, pero anteriormente a esto estuve en el Condis Gramenet. En el Condis Gramenet, sí. ¿Y qué tal? 2 años también muy buenos. Además, llegué allí para sustituir al entrenador, ¿cómo se llamaba? Ahora no me saldrá. Gabaldá, presidente de todos los entrenadores, de la Asociación de Entrenadores, que había hecho muy buenas temporadas allí y bueno, también tuve la suerte de que estuve 2 años y ya subimos de EVA a DEP, quedando campeones de España de la Liga EVA, y al año siguiente pues jugamos en LEP sin presupuesto, con un americano que estaba ya retirado, que era Marvin Alexander, que también ya veterano, pero que bueno, que nos ayudó también muchísimo. Pudimos aguantar la categoría, aunque luego se vendió la plaza porque no había dinero. Y bueno, después de esos 2 años, como decías,
regresé a Mataró, en donde también en mi segunda época allí, pues cogí al equipo a final de una temporada que estaba para bajar, intentando, estaba en EVA, intentando salvar la categoría. No se consiguió por poco, estoy muy a punto, y hubo un partido que lo tengo aquí, un partido... Pero los partidos que se quedan, ¿no? Para siempre, porque era contra el rival que nos jugábamos, no era el último partido de liga, pero nos jugábamos prácticamente el poder salvar la categoría y lo teníamos ganado, y por unas malas acciones en el último medio minuto ganábamos de 4 y perdimos. Ganando de 4, quedando menos de medio minuto. Pero bueno, cosas que pasan. Sí, cosas que pasan. Y más habitual de lo que antes. Sí, y tanto. Preparando la entrevista, estuve hablando con un exjugador tuyo, un buen amigo mío, Marc Forcada. Sí. Bueno, primero me dijo que hizo su mejor temporada ofensiva el primer año que estuvo contigo. Luego por desgracia, pues se lesionó una lesión grave, y además siempre me dice, y sobre todo me respetó el poder continuar después de la lesión. Sí. Entonces te define 3 cosas. Te define, primero, que tienes las ideas muy claras del juego, que defines muy bien los roles de cada jugador dentro del equipo, y que luego sabes adaptarte al tipo de jugador que tienes. Sí. O sea, que no llevas tus sistemas, no llevas la flex, y esa flex es para todos los equipos, que antes sabes que se hacía. Sí, tanto que se hacía, sí, muchos equipos sí. Jugaban flex, y que el jugador se va a jugar flex. Sí, que yo solo juego eso. Sí. No, yo siempre, claro, yo creo que es una ventaja el haber sido jugador. Porque, claro... no se la pierde el jugador. Claro. Y de paso, pues aprendes de los entrenadores que has tenido, ¿no? Entonces, bueno, yo sí, efectivamente he tenido muy claro de que lo que no puedo hacer es hacer siempre lo mismo, independientemente de los jugadores que tienes, ¿no? Entonces, siempre me he adaptado a los jugadores que teníamos, las características de jugadores, para buscar las mejores soluciones ofensivas y también defensivas, porque yo soy de los que piensa de que el baloncesto, lo más importante es hacer canastas, pero para hacer las canastas se necesita un trabajo detrás importante. Si no haces ese trabajo detrás, no consigues ganar partidos. Entonces... Como la frase, ganas partidos pero no ganas campeonatos o algo así, ¿no? Sí, algo así, sí. Y yo siempre, desde el primer año entrenando al junior de Cabrera, el tema de la defensa pues le he dado muchísima importancia, porque a partir de ahí puedes generar cosas en ataque. O sea que la definición que ha podido dar Marc Forcada, pues sí, es verdad. Tuve la suerte de que, aunque a él no le gustaba mucho jugar de 4, pero lo entendió de que en esa categoría pues lo podía hacer, y lo podía hacer muy bien, podía hacer más daño en esa posición que en la de 3. Y la verdad es que funcionó muy bien hasta la lesión. Sí. Pero que bueno, estoy contento de que él esté contento de... la verdad que se le notaba que hablaba con muchísimo cariño, o sea, ya te lo puedo decir. ¿Esta etapa terminó en qué año? ¿En el 2012, 2013? Más o menos, sí. ¿Hiciste ahí un parón o seguiste entrenando? Sí, hice un parón. Estuve 2 años entonces sin entrenar, y hasta que me llamó Joan Ventura para... En principio el senior. Sí, para ver si
me podía interesar el señor B, que ya habían empezado la temporada, llevaban no sé si 4 o 5 partidos, pero no iba bien la cosa, no sé qué pasaba con el 3 años ahora. Sí. Y bueno, yo la verdad es que tenía muchas ganas, después de 2 años sin entrenar, tenía muchas ganas de volver a entrenar. Tenía el mono, como se dice, ¿no?, coloquialmente, y sí, no lo dudé. Bueno, la única duda que tenía era si eran cumplidores en cuanto a entrenar, ¿no?, a venir a los entrenos y tal, porque yo recuerdo que cuando yo llevaba el señor A, pues veía que el señor B, pues a veces pues, eran 6, 7 entrenando, y yo esto sí que no lo podía, ¿no? Y entonces me dijeron, no, sí, bueno, hablé con los jugadores y les dije, yo vengo si vosotros cumplís, si no, al día siguiente me voy. Y efectivamente, los jugadores desde el primer día han cumplido a la perfección y estoy disfrutando. Igual más que hace 20 años. Sí. Eso, una primera temporada un poquito de trámite, porque cogisteis el equipo ya empezado, pero la pasada espectacular. Sí. Con acceso de primera Copa, ganándolo prácticamente todo, sí. y perdiendo la final a 4, pero... Sí. Que bueno, sí, la verdad es que, en la fase final aquella, además nos tocó, pienso yo, el equipo más difícil para nosotros, que era el Ripollet, con jugadores expertos ya. Tuvo un equipo muy joven. Exacto. Un equipo muy joven. Y bueno, era tan bueno que en la liga regular, pues me parece que había perdido el último partido solo o el penúltimo. Pero bueno, la verdad es que lo pudimos sacar, lo ganamos y por lo tanto ya conseguimos el ascenso. Y la final contra el Lluïsos de Gracia, bueno, fue un partido complicado porque, bueno, Lluïsos tiene una manera de jugar un poco complicada. Complicada y rara. Por decirlo de alguna manera, rayando la falta en cada momento. Tuvimos la desgracia que el arbitraje no pitaba mucho. Sobre todo en su campo. Sí, sobre todo en su campo. Es complicado. Sí. ¿Cómo va la temporada? Bueno, esta temporada, claro... Sigues con un equipo súper joven. Sí, y claro, a diferencia del año pasado, digamos que 2 de los jugadores del año pasado, como son Marc Travé y Joanola, que subieron al primer equipo en EVA, y tal cual y yo particularmente me alegro muchísimo. Sí, porque para eso está el señor Beso. Pues entonces, pues claro, el equipo se debilitó un poco en una categoría superior, porque los refuerzos que nos llegan pues son los del junior, que también es lo que tiene que ser, ¿no? Que los del junior pues puedan subir al senior B y los del senior B puedan subir al senior A. Con lo cual, yo siempre digo lo mismo, estamos en una categoría superior con un equipo inferior. Y más joven todavía. Y más joven todavía, sí, exacto. Con gente de Mataró, todos de Mataró, y bueno, estamos compitiendo. Satisfactorio. Sí, estamos compitiendo. Lógicamente... Una categoría que no es nada fácil. No es nada fácil. Y bueno, creo que dices, bueno, es que si el primer equipo hace poco estaba en esta categoría, y la verdad es que, bueno, ahora hemos pasado unos partidos contra rivales de arriba que los hemos perdido, y ahora nos vienen ya los equipos de nuestra liga. Exacto. Además, es una categoría también complicada porque, si bien es verdad que solo desciende un equipo, hay 4 que promocionan para no bajar, y claro, eso hace que... Los últimos partidos van a ser...
Sí, sí, sí. Van a ser todos contra todos. Exacto. Sí, sí. Y estamos ahí, a ver si conseguimos mantener la categoría, que vaya, sería un Era éxito objetivo, total. sí, sí. Sí, sí. Y si no, pues no pasa nada. El club es consciente de que, o sea, por una parte, el hecho de que subiéramos de categoría, pues no se podía renunciar a ello, porque Para ganar de la pista claro, tienes que ser. claro. Y por otra parte, pues el club sabe de que claro, es una categoría muy exigente Muy complicada. y que por lo tanto, bueno, lo importante es que los jugadores se vayan haciendo, a ver si conseguimos de que alguno de ellos, pues el año que viene, llegue al primer equipo y que seamos capaces de competir todos los partidos. Y de momento, excepto un par de partidos que no nos han salido muy bien las cosas, los hemos competido y bien, estoy contento del rendimiento. Quique, de tus inicios hace 25 años prácticamente, ¿no? Como entrenador. Como entrenador, sí, yo diría 29, diría ya. Ahora, ¿qué cambios reales has visto en el baloncesto? Aunque se diga todo fue inventado, pero... Bueno, sí, pero no, o sea, yo sobre todo desde el punto de vista físico, el gran cambio es que físicamente hoy en día, si el jugador no está bien preparado físicamente, no puede hacer nada. Antes primaba más la calidad de la técnica del jugador que no el físico, ¿no? Hoy en día, a ver, claro, la calidad del jugador también es importante, ¿no? Pero si no va unida a ese físico, no solo en cuanto a lo que es el fondo para aguantar minutos y tal, sino en todos los aspectos del físico de un jugador. De músculo, de todo. Bueno, el hecho es que hace 30 años no había preparadores físicos, no, sí. Y ahora cualquier equipo de primera copa lleva ya tiene que tener un preparador físico. Sí. Bueno, es que es obligado. Antes, pues, lo de las pesas, pues, prácticamente no existía en el mundo del baloncesto. Hoy en día, si no haces pesas durante la temporada, lo tienes mal. ¿Entrenáis 3 días a la semana, supongo? 3 días, sí. 3 días. Sí. 3 días a última hora, que eso es complicadísimo, porque, claro, entrenar a las 10:30 de la noche es complicado, pero, bueno, llega un momento que también te acostumbras. Y si te gusta, es lo de siempre. Mucha gente dice, ostras, pero esto es un sacrificio. Digo, pues no. Si te gusta, no es un sacrificio, sino que, al contrario, pues como te gusta tanto, pues disfrutas y lo haces contento, aunque sean a las 10:30 de la noche, no pasa nada. Pues sí, bueno, Quique, para ir terminando, futuro, ¿tienes ilusión por seguir entrenando? Bueno, claro, cuando llevas tantos años ya entrenando y llegas a a cierta edad, pues ya no te planteas un futuro a largo plazo, ¿no? Entonces, a ver, yo, como ya he dicho antes, pues me lo estoy pasando muy bien. ¿Puede que estés disfrutando ahora más los partidos que antes? Sí, porque de otra manera. Claro, digamos que antes tenía mucha más presión, lógicamente, porque nos jugábamos mucho con equipos importantes y normalmente para subir y tal y que cual, y además primeros equipos. Y ahora, bueno, no hay tanta presión, aunque yo, como soy, me la pongo. Me la pongo. Me suena. Sí. Y entonces, pues bueno, no sé, de cara al año que viene, qué va a pasar. Yo ganas tengo,
pero prefiero, pues bueno, que vaya pasando la temporada y cuando llegue el final de temporada, pues entonces poder decidir junto con el club, pues qué es lo que... Pero bueno, ilusión no falta. No, ilusión por descontado que no. Además, tengo la suerte de que mi mujer es entrenadora también de baloncesto en Argentona con el senior femenino. Y además, pues bueno, eso hace que también pues vivamos en casa. Lo entiendas. Exacto. Lo que pasa es que a veces también es complicado. Tienes el Peque también, ¿no? ¿Qué jugador? Buen jugador, además. Sí, dos. O sea, tengo el Peque de 7 años, Eric, y Sandra, también son gemelos de 7 años. Y bueno, Eric ya ha empezado con el Pre-Mini B de allí de Argentona, aunque él todavía no tiene la edad para ello, pero bueno, sí está empezando, y Sandra pues está en la escoleta allí también. Bueno, les gusta, o sea, lo importante es eso, ¿no? Que les guste. Si no se diviertan. Sí, y a partir de ahí, pues bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, Quique, pues un verdadero placer, la verdad, una entrevista que me hacía mucha ilusión hacerla. Quiero agradecer, pues bueno, tanto a Mar Forcada como a Agustí, el eterno delegado, que es una grandísima persona, bueno, que me han ayudado a preparar un poquito la entrevista, y lo he dicho, un verdadero placer, y bueno, entiende Mataró. Quique Espada, un referente en el mundo del baloncesto de Mataró, y bueno, pues hasta la semana que viene. Gracias, Quique. Muchas gracias a vosotros.